Moderadamente al principio y desenfrenadamente al final, el Estado siempre está promoviendo el aumento de la población improductiva y dependiente de su existencia. Aristócratas o empresarios prebendarios, enriquecidos gracias a sus contactos políticos, sacerdotes o intelectuales encargados de proporcionar justificación al poder de turno, funcionarios públicos de todo nivel y una gran masa de seres humanos acostumbrados a intercambiar su lealtad al gobierno por dádivas, todos ellos descansan sobre un menguante conjunto de individuos productivos. Los efectos perjudiciales de esta dinámica no son únicamente aquellos que insisten en señalar los economistas, como la descapitalización y la desinversión, o en términos más simples, la reducción del pastel a medida que aumenta la porción del mismo tomada por la fuerza. Hay otros efectos mucho más difíciles de revertir, como la extinción de las virtudes que hicieron posible el desarrollo de la civilización y la proliferación de caracteres adaptados a entornos menos civilizados. Respeto por la propiedad, autocontrol, confiabilidad, previsión, perfeccionamiento de los propios talentos, compromiso con la crianza de los propios hijos, etc., pasan a ser disposiciones cada vez menos recompensadas económica y socialmente, con lo cual su cultivo y transmisión se van perdiendo. Por otra parte, no solo faltan frenos para quienes muestran una disposición antisocial, sino que estos pasan a ser los mayores beneficiarios de un proceso de transferencia de riqueza que favorece precisamente a quienes tienen una clara propensión a destruirla. No debería sorprendernos entonces que el resultado termine siendo el estancamiento económico, cultural, científico y técnico, como preludio de una larga y profunda decadencia. La secuencia puede resumirse de la siguiente manera. Todo comienza con una población mayormente dispuesta al sacrificio para superar la escasez propia de los tiempos difíciles. Las siguientes generaciones heredan tiempos más fáciles como resultado del desarrollo económico. Ahora bien, el aumento de la productividad también alimentó y sigue alimentando el aparato estatal, cuyo ritmo de crecimiento supera al de la propia economía y acaba consumiendo más recursos de lo que es posible extraer mediante impuestos. En la antigua Roma, esto se resolvía principalmente anexando nuevos territorios, invasión mediante, y con inflación monetaria. Hoy se resuelve con inflación monetaria y endeudamiento creciente. Cabe representarse el ciclo de las civilizaciones como una expresión del eterno enfrentamiento entre dos organismos en competencia. Uno equipado para sobrevivir y prosperar en condiciones de escasez. El otro equipado para sobrevivir y prosperar en condiciones de abundancia, ambos intentando recrear y perpetuar las condiciones que lo favorecen. Las fuerzas de la civilización promueven la conciencia de la escasez, como en el ayuno por motivos religiosos, el estoicismo por motivos filosóficos, o el trabajo duro, independientemente de las necesidades inmediatas. Todos estos esfuerzos inútiles desde el punto de vista opuesto, cuyos exponentes promueven en cambio la ilusión de abundancia. En este asunto nos detendremos un momento. Una de las facultades más peligrosas que a menudo se atribuye el Estado es el control monopólico de la emisión de moneda. ¿Qué harías si te fuera concedido el privilegio de anotar en tu cuenta bancaria el balance que te plazca, mientras los demás tienen que ganarse el dinero aportando valor a sus semejantes? Quizás un sentido interno de justicia te exigirá renunciar a semejante privilegio, pero tarde o temprano alguien sin tus escrúpulos, en esa misma posición, aprovechará la oportunidad para usarla en su propio beneficio. Con el tiempo, el control del dinero de curso forzoso terminará siendo explotado al máximo y los titulares de este lucrativo monopolio se convertirán en la principal fuente de dinero
para un número creciente de adictos a ese poder aparentemente mágico de fabricar ganadores apuntándolos con una varita. Desde luego, la emisión discrecional de dinero no incrementará la productividad de la economía más que la emisión discrecional de papel picado. Todo lo que hará es facilitar la redistribución de riqueza de los ahorristas netos a los consumidores netos, de los menos conectados políticamente a los más conectados políticamente, con un grado de disimulo que ningún otro método puede igualar. Mientras funcione la maquinaria del clientelismo político, el dinero estatal permitirá desconectar de la realidad económica la satisfacción de las necesidades y deseos de cada vez más personas, a expensas, claro está, de la población productiva. Pero este intento de crear riqueza emitiendo dinero, es decir, mediante una ilusión en lugar de mediante el esfuerzo productivo, está condenado a fracasar, porque es precisamente reconociendo la escasez, no encubriéndola, como los seres humanos pueden eventualmente superarla. Andando el tiempo, el resultado de la manipulación de la moneda no será el crecimiento de la economía, sino el crecimiento del Estado mismo, así como del número de personas dependientes de sus mecanismos de redistribución. En conclusión, la abundancia no cambia en forma directa el temperamento y la mentalidad de las personas en las sucesivas generaciones. El cambio está mediado por la influencia institucional. Desde esta perspectiva, la decadencia no es más que el resultado inevitable de un sistema de incentivos que motiva ciertos hábitos incompatibles con la existencia de una civilización, al menos cuando llegan a ser adquiridos por una masa crítica de la población. Pretender que el espíritu de sacrificio inicial se mantenga incólume bajo el peso de una organización que ahoga progresivamente la iniciativa privada y castiga las conductas prosociales es tan absurdo como pretender que el espíritu reblandecido por la tiranía del Estado Providencia dé impulso a nuevas conquistas de la civilización. El Estado es la variable que la mayoría de los estudiosos del ciclo de las civilizaciones pasan por alto, no porque les resulte indiferente, sino porque lo toman como una constante necesaria. Al confundir sociedad y Estado, tienden a magnificar la contribución de otros factores al deslizamiento por esa pendiente negativa que a la postre conduce al imperio de la fuerza bruta. Al ver al Estado como una organización cuyo envilecimiento simplemente acompaña el envilecimiento de la cultura, interpretan su nociva hipertrofia como una manifestación más, entre muchas otras, de una decadencia colectiva que consideran un proceso natural e inevitable. Lo cierto, sin embargo, es que la gente responde de manera bastante predecible a los incentivos. ¿Cómo explicar si no es apelando a la influencia corruptora y empobrecedora de ciertos incentivos las diferencias entre Corea del Sur y Corea del Norte, o entre Hong Kong y la China de Mao? Estos dos ejemplos de sociedades con un alto grado de homogeneidad genética y cultural, pero políticamente divididas, bastan para demostrar la decisiva importancia de los premios y castigos que se imponen desde el Estado. Pero los extravíos ideológicos que ocasionan catástrofes humanitarias fulminantes, como en los casos recién mencionados, solo son ventanas a un futuro distante para el cual la sociedad todavía no está madura. Si ampliamos el foco hasta abarcar un lapso de tiempo lo suficientemente prolongado, estos espasmos de brutalidad aparecen como depresiones agudas y breves en la curva que dibuja el auge y caída de una civilización, esa gran curva que revela tanto el gigantesco potencial de la especie humana como su periódico sacrificio en el altar del estatismo. Dada su naturaleza coactiva,
el Estado siempre acaba dañando las instituciones voluntarias que mantienen vivo el tejido social. Aunque sus defensores gustan compararlo con la columna vertebral, o el cerebro, o el corazón de un simbólico cuerpo social, más apropiado sería compararlo con un tumor maligno que crece y se disemina hasta devorarlo por completo. Al fin y al cabo, el fracaso de todas las culturas que han llegado a engendrar sociedades civilizadas puede ser mayormente atribuido a la influencia de esta criatura insaciable, cuya peligrosidad tantos estudiosos insisten en minimizar. Solo si logramos obligar a esta criatura a competir en pie de igualdad con las instituciones voluntarias, la veremos atrofiarse hasta perder su poder destructivo. Tendremos que aceptar entonces que nuestro potencial de progreso, tanto moral como material, es efectivamente ilimitado, y por ende que la metáfora del organismo que se desarrolla, madura, decae y muere no le hace justicia al fenómeno que conocemos como civilización. No hay almuerzo gratis.